Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Mientras en Colombia, el fiscal general de la Nación continúa ambientando la conexidad de otros delitos en beneficio del grupo terrorista de las FARC, en la Nación la hostilidad contra la población civil de esta agrupación criminal no da tregua. La Defensoría del Pueblo publicó un revelador informe en el que se evidencia que las FARC continúan reclutando de manera forzada a niños colombianos en las zonas más vulnerables del país. Atentados a la infraestructura, secuestro no solo de militares sino también de civiles, reclutamiento de menores. Todos son delitos que la comunidad internacional condena contundentemente, delitos que el grupo terrorista de las FARC no ha dejado de cometer durante estos 2 años de conversaciones sobre un modelo de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos trata de acordar con las FARC. En diversos escenarios, el fiscal general de Colombia ha hecho evidente su apoyo al proceso de paz. En los principales medios de comunicación se han titulado las polémicas propuestas del funcionario, como por ejemplo penas alternativas a la pena de prisión para cabecillas de las FARC. Pero también durante estos 2 años, el accionar criminal de esta agrupación terrorista no ha cesado. Una muestra fehaciente de ello es este informe, titulado Riesgos sobre el reclutamiento de menores, realizado por la Defensoría del Pueblo. En el documento se revela que cada mes, 10 niños y niñas adolescentes son reclutados por los grupos armados ilegales. Las denominadas bandas criminales o BACRIM y las FARC son los principales responsables de este flagelo. En lo corrido del 2014 se han registrado 119 casos de niños que fueron víctimas de reclutamiento ilícito por parte de grupos armados al margen de la ley. Las bandas criminales con 55 casos, las FARC con 51 y el ELN con 21, los actores armados que más recurren a esta práctica. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, los departamentos más afectados son Cauca, Arauca, Antioquia y Huila, zonas donde la niñez es más vulnerable a este accionar criminal de los grupos terroristas. Para la Defensoría resulta alarmante que 10 niños, niñas y adolescentes sean reclutados ilegalmente cada mes. Sin embargo, la cifra puede ser más alta si se tiene en cuenta que la mayoría de estos hechos son perpetrados en zonas rurales donde las víctimas no tienen oportunidad ni garantía de acceso a la justicia ni acceso fácil a las autoridades para poder denunciar estos actos. De acuerdo con la investigación, se halló la utilización de niños desde los 8 años de edad para prácticas de guerra. Someten la voluntad de los menores utilizando drogas, por ejemplo, al interior de helados, de chocolates, de dulces, y luego de que los convierten en adictos a esta sustancia, pueden ellos someterlo a las filas de estos grupos al margen de la ley. Asimismo, se identificó que los grupos armados ilegales apelan a la violencia y a las amenazas contra las familias de estos niños para obligarlos a cometer toda clase de actos ilícitos que van desde el transporte y tráfico de sustancias prohibidas hasta la extorsión y el asesinato. Muy bien, integró hasta ahora Ezequiel Manuel Sánchez, vicedefensor del Pueblo, presentó esta semana el informe sobre reclutamiento ilícito de menores de edad. Señor Sánchez, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Bueno, puede parecer una pregunta obvia, pero igual quiero escuchar la respuesta desde su concepto. ¿El reclutamiento forzado es una forma de secuestrar? El reclutamiento forzado es un crimen contra el derecho internacional humanitario e implica también una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos. Es un atentado contra la libertad y la autonomía que, en nuestro parecer, es mucho más grave que el secuestro. Señor Sánchez, en este contexto quisiera que nos describiera o nos contara un poco los resultados que dio este informe en lo que tiene que ver con las FARC. Y le pregunto por las FARC porque pues prácticamente es el grupo con el cual el gobierno colombiano, la legalidad colombiana, ha establecido los diálogos con miras a un modelo de paz, la negociación de un modelo de paz. Frente al reclutamiento, en lo que tiene que ver con las FARC, ¿qué revela este informe? Este es un trabajo de campo que emite un diagnóstico en virtud del cual las bandas criminales
y especialmente también los grupos subversivos, como es el caso de la FARC, siguen cometiendo e incrementando en nuestro país el grave flagelo del reclutamiento ilícito y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en varios departamentos de la población colombiana, especialmente en Arauca, Cauca, Antioquia, Huila y en el Chocó, Putumayo y el Meta. Eso demuestra que este grupo subversivo sigue en el plan de reclutar para sus filas a los niños y a las niñas y a los adolescentes de nuestra población. Vicedefensor, muchos pensarían que el hecho de que las FARC estén negociando un modelo de paz con las FARC, pues los llevaría a disminuir ese reclutamiento de menores, pues con miras a ese objetivo que supuestamente ellos aseguran tener, que es firmar una paz con el actual gobierno. ¿Este hecho se da en las cifras? ¿El reclutamiento ha subido o ha disminuido? El reclutamiento ilícito y el reclutamiento forzado siguen en incremento y la FARC siguen cometiendo este tipo de comportamientos delictivos. Pero resulta paradigmático y bastante complejo que en el ámbito internacional, bajo una interpretación indebida, la FARC tiene comprendido que es legítimo reclutar a aquellos menores que estén entre la edad de 15 a 18 años, a comportamientos de esta índole que van en contravía de las normas nacionales e internas en las que es completamente prohibido y constituye comportamiento delictivo el hecho de reclutar cualquier persona que sea menor de 18 años. Señor Vicedefensor, para finalizar, ¿qué tipo de información reciben ustedes, por ejemplo, en departamentos como Arauca? ¿Cómo se están dando estos reclutamientos? Nosotros tenemos a través de los sistemas de alertas temprana la emisión de notas de seguimiento y de notas de riesgo en torno a que son varias las modalidades que utilizan los grupos al margen de la ley para reclutar, haciendo falsas promesas, aprovechando la situación de indefensión en que se encuentran los niños y las niñas, aprovechándose los déficits económicos, familiares, sociales que tienen estas personas. Entonces le hacen invitaciones y en algunos casos, en la mayoría de ellos, son forzados, amenazados, intimidados para obligarlos a ser parte de las filas de los grupos al margen de la ley. Vicedefensor, quiero conocer su opinión específicamente sobre este tipo de declaraciones. Usted dice que pues, el reclutamiento forzado prácticamente, pues evidentemente es mucho más grave que un secuestro, pero en últimas también es un secuestro a un menor. ¿Qué opinión le merece a usted, señor Vicedefensor del Pueblo, que al mismo tiempo que el gobierno colombiano y voces del Estado, voces muy influyentes del Estado como la del fiscal general, prácticamente planteen propuestas que asocien al delito político, delitos como el secuestro, y al mismo tiempo las FARC estén cometiendo estos delitos por los cuales ya prácticamente la Fiscalía y el mismo gobierno pues ha venido adelantando ante la opinión pública una defensa para que sean catalogadas como delito político y de esa manera disminuir su gravedad? Yo creo que ahí hay que hacer una precisión desde el punto de vista jurídico, y es que desde ningún punto de vista el secuestro, la extorsión, el terrorismo pueden ser considerados delitos políticos. Esa tampoco es desde nuestro punto de vista la percepción del fiscal. El fiscal lo que está diciendo es que estos podrían ser delitos conexos con el delito político y en esa medida podrían ser sometidos al ámbito de la justicia transicional. Ahora bien, no se puede confundir el criterio de que justicia transicional sea sinónimo de impunidad. Lo que hay que verificar es que cuando se produzca la reglamentación del Acto Legislativo 01 de 2012 del Marco Jurídico para la Paz, en el ámbito de la ley estatutaria se establezcan precisos límites, como lo viene estableciendo la Corte Constitucional, a determinar que de ninguna manera quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o delitos contra el derecho internacional humanitario puedan participar en política. Desde ese punto de vista, lo que habría que entender es que esos delitos sí se pueden llevar al ámbito de la justicia transicional, pero la justicia transicional imponiendo unos precisos límites que no impliquen renunciar a mínimos parámetros de justicia en los cuales exista un consenso por parte del pueblo colombiano en el momento en que tienda a avalar los acuerdos que se produzcan en La Habana.
Vicedefensor del Pueblo, le agradezco el tiempo que le ha concedido al programa La Noche NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Señor Juan Manuel Charroy, abogado constitucionalista, pues decía el vicedefensor, recogía también una de las críticas que hacía José Miguel Vivanco al comienzo de este programa, el director para las Américas de Human Rights Watch. Él decía que prácticamente la justicia transicional es sinónimo de impunidad. ¿Usted qué opina de esa precisión, de ese concepto, de esa opinión que ha dado el director para las Américas de Human Rights Watch? No, yo no estoy de acuerdo. La justicia transicional es una justicia, como su nombre lo indica, de transición en un conflicto armado, donde se conceden rebajas en las penas a cambio de que haya verdad y reparación a las víctimas. Y hay unas exclusiones que están dadas por el derecho internacional y las nuevas circunstancias del derecho internacional actual. Y es que ciertos delitos de gravedad, o sea, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, el crimen de agresión, considerados como de gravedad internacional, no pueden ser objeto de perdón. Tienen que tener sanciones, así sean sanciones con rebajas, y lo dijo ya la fiscal de la Corte Penal Internacional, tienen que tener sanciones de prisión. Otra cosa muy diferente es que el secuestro y la extorsión entren en la justicia transicional con rebajas de penas. Pero acá lo que estamos discutiendo, y en eso me separo de las manifestaciones del vicedefensor, es si esos delitos pueden ser considerados políticos y quienes los hayan cometido pueden participar en política. Porque lo que se está debatiendo con el delito político y su conexidad es que esos delincuentes pueden hacer política en Colombia. Y entonces lo que debemos preguntarnos es si un secuestrador, un terrorista, alguien que ha extorsionado, puede participar en política o no, y esa es la discusión en torno a la conexidad con el delito político. Senadora Paloma Valencia, ¿cuál es su opinión? ¿Cree usted que esa justicia transicional, tal como la ha venido ambientando y presentando el fiscal general de Colombia, es sinónimo de impunidad, tal como lo asegura Human Rights Watch? Yo estoy de acuerdo con la apreciación del señor Vivanco, porque es que, claro, uno puede poner dentro de la justicia transicional muchos tipos de justicia, pero cuando nos hablan de que van a volver conexos al delito político, el secuestro, que la organización de narcoterrorista FARC creo que tal vez sea el mayor secuestrador que ha conocido la historia del mundo. Yo no creo que haya una organización que haya tenido más secuestrados que las FARC, que uno de los carteles más grandes de cocaína del mundo queden, digamos, subsumidos bajo el delito político, me parece que ya empieza a mostrar el tipo de justicia transicional. Y a esto se le suman las constantes declaraciones que ha hecho también el fiscal en torno a que se les puede dar como castigo a los delitos de lesa humanidad un trabajo social, un trabajo comunitario. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que van a utilizar el nombre de justicia transicional para avalar un proceso de impunidad general. Y lo que es grave en el contexto de lo que está pasando en Colombia, y que conviene que los televidentes y los colombianos reflexionen en torno a eso, es que paralelamente a eso se ha emprendido una persecución judicial contra la oposición política y contra las Fuerzas Armadas sobre la base de llevar a todo el mundo al borde de la cárcel para que después todos digamos, estemos de acuerdo en la impunidad para todos, que es un poco lo que se le está haciendo al Centro Democrático, donde en la misma entrevista donde el fiscal anuncia la total impunidad para las FARC, anuncia también medidas de aseguramiento en contra de dirigentes del Centro Democrático. Todo esto me parece a mí que es una estrategia macabra que está tejiendo el gobierno de tratar de llevar a la sociedad colombiana a la conclusión de que todos somos delincuentes y que entonces debe haber un proceso de impunidad generalizado y para toda la sociedad. Esto, contrariamente a acercarnos a la paz, nos va a generar unos problemas muy serios en términos de nuestra democracia, en términos del respeto a las instituciones y en términos de la coherencia que requiere la ley para que los ciudadanos la obedezcan. Entonces yo sí veo con enorme preocupación los pasos del fiscal, que por un lado ofrece impunidad al narcoterrorismo y por el otro judicializa la oposición política. Senadora, permítame, vamos a una segunda pausa, comerciales, y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.